todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es Escritura Legal en Inglés Sencillo, Legal Writing in Plain English, de Brian A. Garner. Y este libro es un manual de escritura legal, o sea, de cosas de leyes, derecho, y que trata de explicar cómo se puede mejorar ese tipo de escritura usando un lenguaje más simple y que no por ser simple va a ser malo. Y lo escogimos especialmente porque encontramos que tenía muchas cosas aplicables a todo tipo de escritura, que no era solo el mundo de las leyes y el derecho el que se vería beneficiado de aplicar las enseñanzas que hay acá. La estructura del libro son 5 grandes partes. Una primera parte que trata sobre principios en general de escritura. Una segunda parte que se refiere a principios para escritura persuasiva o analítica. Una tercera parte que trata sobre aquellos principios del legal drafting, o en concreto la escritura de contratos, memos u otros tipos de documentos muy propios del derecho. Una cuarta parte que se trata sobre los principios del diseño de documentos, que tiene más que ver con la tipografía utilizada, los espacios, los márgenes, etcétera, etcétera. Y por último, un capítulo de cierre que es un llamado a la acción a mantenerse mejorando en tu escritura. Este autor, Brian A. Garner, es un abogado norteamericano bastante famoso porque ha trabajado con varios jueces de mucho renombre en Estados Unidos y que ha escrito más de una docena de este tipo de libros, porque su gran expertise es el uso del lenguaje y cómo mejorarlo en el mundo del derecho. Pero como tú muy bien decías, esto es muy aplicable a cualquier otro tipo de escritura, sobre todo si intenta ser persuasiva o explicativa. O sea, de hecho, este libro tú lo recomendaste porque lo querías usar para uno de tus cursos. Y a mí me sorprendió el libro porque encontré que se podía aplicar a otras cosas. Tú no me lo vendiste así. Dijiste, no, mira, tienes la parte de las ideas, después hay ejemplos, después hay ejercicios. No te preocupes de las partes más técnicas. Y si bien yo me salté las partes técnicas del libro, las ideas generales y los ejemplos que usa eran muy buenos. Y me pasaba mucho que yo estaba leyendo una idea y sin darme cuenta seguía avanzando porque él armaba una historia muy buena en las páginas. Es un agrado encontrar un libro que habla sobre escribir bien y que esté bien escrito. Y sin más, partamos revisando el libro. Solamente para efectos de las personas que nos escuchan, este libro está sumamente bien estructurado y va punto por punto. Por lo tanto, el capítulo de hoy día vamos a preocuparnos de leer el enunciado y después ir comentando, ya que este es un libro muy concreto. Sí, o sea, de hecho, cada día tiene un párrafo y después explora ejemplos y después explora ejercicios. Sí. De la primera parte, uno de los principios es: para máxima eficiencia, planea tus proyectos escritos. Intenta hacer bocetos que ojalá no sean lineales. Y para ello utiliza la alegoría, yo diría, de los 4 tipos de escritores que tienes que transformarte en la medida que haces un texto. Tienes que ser un loco, que es el espíritu creativo que anota todas las ideas que se le ocurren. Después tienes que pasar a ser el arquitecto, que escribe y planea como la estructura, se preocupa de los cimientos del texto. Después el carpintero, que es quien entra derechamente a hacer el texto. Empieza párrafo por párrafo, empieza a seguir la línea que le dio el arquitecto. Y por último, el juez, que es quien, una vez que ya reposó un poquitito el texto, entra a su revisión. ¿Qué te pareció esta parte? Me sorprendió ver los paralelos que había acá con otros tipos de recomendaciones de escritura, como por ejemplo en Pixar tiene esta idea de que el primer draft de cada película siempre es malo, y acá tenía un poco de eso, de que no trates de escribir perfecto al principio. Y el juez llega al final. Claro, era todo un proceso, porque por lo menos a mí me funciona mucho, o mejor dicho, no me funciona para nada escribir un ensayo de un solo golpe.
Ya, Y tú necesitas este proceso o sea, previo. al punto de que una vez una profesora, tuvimos una prueba escrita, y cuando me entrega mi nota que no fue muy buena, me dice, ¿qué pasó? Porque ella había visto mis ensayos, no mis pruebas. Y los ensayos yo los hacía en un fin de semana. Lo escribía una vez, me alejaba, volvía. Había un proceso. Acá era, se me ocurre esto, se me ocurre esto, se me ocurre esto, se me ocurre esto, listo. Yo partía escribiendo, como dice acá, el loco, y no podía hacer nada más. Ya, no alcanzabas. No. De hecho, esto yo se lo recomiendo mucho a mis alumnos, sobre todo el paso del arquitecto. Las personas tienden a olvidar que cualquier texto escrito tiene que tener una determinada estructura básica, un inicio, un desarrollo y una conclusión, y que tengan un cierto hilo conductor. Y muchas veces uno encuentra, como tú dices, textos que claramente tienen contenido, pero se les olvidó planificar la forma en que lo iban a exponer. Y eso les resta mucho al mensaje que quieren transmitir. Yo te diría por experiencia de que la mejor forma de escribir una prueba sería acá, como hablan del arquitecto. O sea, priorizando eso. Ya, Porque es donde he visto que más yo me caí. ya. Una vez, una prueba de lectura, yo conté el libro a varios de mis compañeros y a todos les fue mejor que a mí. Es que hay un tema de que, recomendación para todos los que nos escuchan, si tienen que rendir pruebas escritas con tiempo, siempre utiliza un lápiz mina y al margen de la respuesta, date 10-15 segundos para enumerar la estructura y después partir escribiendo. Porque yo lo he visto que varios de mis alumnos lo hacen y sus respuestas suelen ser más consistentes que los que escriben de golpe. Entonces una buena recomendación, si tienen pruebas escritas, al margen, con lápiz mina, después lo borran por último, da lo mismo. Claro. Pero un pequeño arquitecto. Y bueno, y obviamente no olvidar lo que es obvio, que es inicio, desarrollo, conclusión. Si tienen solo desarrollo, no se entiende. Si tienen solo inicio, no se entiende. Si tienen solo conclusión, falta información. Y acá era también, acá fue un lugar donde me pasó que me puse a leer el ejemplo porque es entretenido. Y para que entiendan de qué nivel de escritura estamos hablando acá, quiero que todos vayan a internet y vean la escena del arquitecto en Matrix. Porque así es como, así eran los ejemplos que daban acá, los malos ejemplos. Donde alguien habla tan elaboradamente que no se entiende nada. De hecho, esas son las recomendaciones que vienen un poquitito más adelante en el libro. Otros principios: omite palabras innecesarias, mantén el largo promedio de las oraciones en aproximadamente 20 palabras. Yo en esto creo que los escritores de carácter legal en general son unos pecadores absolutos, porque qué manera de expandir y decir muchas palabras para querer decir muy poco. Matrix da un buen ejemplo. Lamentablemente hay un vicio en el derecho chileno que antiguamente a los abogados se les pagaba por cantidad de palabras escritas. Gran incentivo. Un gran incentivo a alargar la frase y escribir cosas muy largas. En sí tienen que poner palabras. Así que una cuestión realmente nefasta. Y por lo tanto, como que ese vicio se ha mantenido. Y me gustó una precisión que hacía el autor en la última parte, pero creo que también se aplica aquí. Escribir difícil muchas veces es un ejercicio que hacen las personas para sentirse ellos intelectualmente superiores. Pero eso no quiere decir que tú eres un buen comunicador. Y la gran mayoría de la escritura legal tiene que ser persuasiva, tiene que ser comunicativa. Por lo tanto, si tú tiendes a utilizar palabras que solo tú entiendes y que de querer entenderlas un tercero tiene que buscarlas en un diccionario, no te estás comunicando eficientemente. Y lo otro, mantén el promedio de las oraciones en 20 palabras. No sé qué te pareció eso. De hecho, me gustó mucho como consejo. A ver, si bien suena como una regla muy estricta, obligarte a tener eficiencia de palabras hace que tengas que procesar más las ideas. Yo me acuerdo de un ejercicio que nos daban cuando estábamos trabajando en este máster de diseño, que era: planteen su tesis en 140 caracteres, que es el largo que tenía Twitter. Ya. Ahora lo duplicaron. El punto es, cuando tienes que trabajar con ese nivel de precisión,
empiezas a pensar mucho qué es lo que quieres decir. Y ocupas las palabras precisas y concisas. De hecho, yo siento que esto se puede aplicar muy bien a los libros que hemos explorado en el podcast. ¿Sí? En el podcast hemos tenido libros cuya escritura ha sido difícil, como ese autor coreano que leímos, u otras que son mucho más ágiles, como El Elemento. ¿Sí? Porque el punto es acá, a nadie le gusta ver una muralla de texto. Y no entenderla. Pero todavía no entenderla. Oh, yo tengo anécdotas ahí que no voy a mencionar, pero he visto murallas de texto que son traumáticas. Dejé una en que me traumaron. Otros principios también muy buenos. Utiliza el mismo estilo para expresarte cuando las ideas son paralelas. Es decir, si tú estabas hablando de adjetivos respecto de un sujeto, habla con adjetivos similares respecto del otro sujeto. Intenta que haya una especie de coherencia dentro de las palabras entre frase y frase, oración a oración, y párrafo y párrafo. Acá yo te quería preguntar si eso te toca verlo con tus alumnos. Que faltan, o sea, cometen una falta acá, se desordenan y su exposición se ve peor. De hecho, yo te diría que lo veo mucho más en el desarrollo de discurso público. En el discurso público, más que en el escrito, el paralelismo entre las palabras es muy importante. Cuando tú analizas textos o discursos como, por ejemplo, I have a dream, yo tengo un sueño de Martin Luther King, tú te vas a dar cuenta que utilizan más o menos las mismas palabras literales. I have a dream, I have a dream, I have a dream, 3-4 veces seguidas. Y eso es porque en la forma en que nosotros hablamos, si tú repites ciertas palabras, tiene una especie de musicalidad. Por lo tanto, muchas veces un buen escrito juega con el ritmo. Es casi como una canción. Y los textos que se leen más fáciles son los que tienen un cierto ritmo. Acá, bueno, yo voy a poner las notas el video de Nerd Writer One, que para los que no lo conocen es alguien que se dedica a hacer ensayos en formato de video para YouTube. Y tiene muy buen video analizando todo el discurso de Martin Luther King. Bueno, la recomendación en general de esto es utiliza palabras que tengan algo que ver con las otras. Que exista una especie de comunicación entre frase y frase. Porque si tienes frases que utilizan palabras demasiado disímiles, va a tender a parecer que estás uniendo varias ideas separadas y no va a tener una coherencia verbal. Uh-huh. Una recomendación que viene más adelante en el libro, pero que yo creo que aplica en todo. Intenta, ojalá, leer tus textos en voz alta. Ve si la musicalidad de lo que tú estás escribiendo es lo suficientemente buena o hay algo que te entorpece la lectura. Bueno, de hecho, la gente no se da cuenta, pero escribir bien y hablar bien como que tienen dos cualidades distintas. Y a veces algo que puede sonar muy bien en el papel cuando lo lees, si lo hablas, va a sonar extraño. Vas a notar que los seres humanos no hablan de esta manera. Y el clásico ejemplo de los discursos de los colegios, las universidades, que va uno de los alumnos a dar un discurso y suena, por un lado, exactamente igual a todos los discursos que has escuchado antes de alumnos, y alcanza un tono de robotización bien particular. Sí. Que tú lo miras como quizás no se preparó bien o que no se preocupó de escribir el discurso, cuando en realidad perfectamente pudo haberse preocupado de escribir un buen discurso, pero no se preocupó de hablar el discurso. Sí. Me pasó hace un par de semanas que acompañé a una persona a hacer un discurso y lo preparamos juntos y salió muy bueno. Y la persona que venía después fue un orador que leyó todo el discurso, lo hizo con el mismo tono de voz y utilizó las palabras y las frases prehechas por defecto, y yo no había escuchado un discurso tan malo en mucho tiempo. Bueno, sin ir más lejos, en mi ceremonia de titulación le pidieron a uno de mis compañeros de máster de innovación y diseño que hiciera el discurso. Él iba a leer para nosotros,
para la gente de marketing y la gente que no me acuerdo más. Éramos 3 masters. Otro más, finanzas probablemente. No era finanzas. Bueno, el punto es, él era realmente de las personas que exponía mejor en nuestro curso y el discurso fue tan genérico que el consenso mientras él hablaba era como, oye, ¿él escribió ese discurso? No suena como él. Ya. Suena tan ajeno a la persona que conozco que creo que alguien más lo escribió. Avanzando un poco más, el autor se detiene en cuáles palabras debes utilizar. La semántica. La semántica propiamente tal. Y una de sus primeras recomendaciones es, aprende a detestar las palabras difíciles que son simplificables. Esto en el mundo del derecho es bastante importante porque existen términos técnicos cuyo reemplazo en palabras simples no existe, ¿ya? Son nombres concretos de algunas instituciones jurídicas, pero hay otras que claramente se pueden decir en palabras más simples. Por lo tanto, la recomendación de este autor es, escribe de manera de que cualquier persona con una mediana comprensión de lectura te entienda. Y para eso, olvídate de lo que él denomina los legalismos, que son formas legales de decir cosas que podrían decirse en términos más sencillos. Y yo creo que esto es algo que se aplica a todas las ramas del conocimiento. A todas las ramas del conocimiento, los médicos, los ingenieros, los abogados, les encanta hablar en su metalenguaje. Y evitar que cualquier otro sujeto que no haya estudiado esa materia los entienda. Y de hecho en esta parte él da ejemplos con casos médicos donde eran fácilmente traducibles. Sí. Porque es cierto, hay veces que el lenguaje tiene que ser específico, tiene que ser técnico. La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces tú no estás escribiendo para que, digamos, un colega lo lea. La mayoría de las veces escribes para comunicarle a un tercero ajeno a tu grupo. De hecho, la gran mayoría de los textos de carácter legal, por ejemplo, contratos, están hechos para que personas que no son abogados los lean y se rijan por ello. Por lo tanto, es muy divertido como los abogados tienden a escribir cláusulas completamente ininteligibles para un no abogado, y ese no abogado es incapaz de aplicarlo porque no lo entiende. Bueno, yo hace poco tuve que leer todos los términos y condiciones del contrato de partner de Microsoft. ¿Ya? Y era bien difícil de leer porque la forma en que estaba escrito era repetitiva pero poco clara. Usaban mucho lenguaje técnico que tenía que ir a otro lugar a ver qué significaba. Tuve que hacer yo mismo un glosario de qué significaba cada siglas. Era bien especial la forma en que estaba escrito. Y de hecho acá él, por ejemplo, decía que, mira, en vez de usar un negativo, usa un positivo. Sí, evita las palabras negativas en general. Claro, daba un ejemplo como, en vez de decir no puede haber más de una persona en la pieza, escribe tiene que haber máximo una persona. Era Sí, una sutileza de ese estilo. Sí, muchas veces en la escritura legal se pone provisiones de la especie no más de un sujeto estará en esta mesa. Y en realidad lo que tú deberías escribir en positivo, habrá una persona en esta mesa. Claro. Porque el no más o los negativos tienden a confundir mucho. Con ciertas excepciones. Hay ciertas cosas que se tienen que expresar en negativo. No botar basura. No pasar con luz roja. Esos tienen que ser negativos. Pero si puedes ponerlo en términos positivos y no alterar el sentido de la oración, no hay problema. Hazlo así. Y eran pequeñas sutilezas que una vez que las ibas sumando, hacía que todo se viera mejor. Entrando un poco más a la parte más técnica, yo creo que les va a servir, esta recomendación creo que le va a servir más a los abogados que a otras personas, pero el autor dice, refiérete a las personas o empresas por su nombre. Evita las palabras terminadas en tario o dador, como arrendatario o arrendador. Si está Juan y Diego, refiérete a Juan y Diego por su nombre. Es decir, si tú escribes un contrato de arrendamiento donde hay un arrendatario y un arrendador, quien arrienda y quien va a arrendar, y puedes tratarlos como el Juanito y el Pedrito,
es mucho más claro y parece menos como un formulario copiado y pegado que si tú lo haces de la manera distinta, porque las personas que no manejan esos términos van a tender a confundir. Y la comunicación y lo que tú estás intentando hacer, que es regir una relación, va a terminar en un problema debido a la forma en que tú lo escribes. Porque las personas no se refieren a sí mismas en la vida real como yo el arrendador. No, mi nombre es Santiago. Tú arrendatario, mi nombre es Pedro. Entonces, intenten evitar esas palabras cuando es posible. A menos, obviamente, que hayan ciertas excepciones. Por ejemplo, cuando existe un grupo de personas. Si tú te refieres a los demandantes, y son 15 personas, es mucho mejor que tratar a Juan, Diego, Pedro, etc. Es casi que tratar el texto como si fuera una historia. O sea, estuviera escribiendo un poco una novela. Y ser más personal, ese es el punto, ser más personal. Eso es lo que los lectores van a recordar y van a poder retener de lo que querías comunicar. De hecho, una de las recomendaciones aquí muy concretas es, si no lo dices, no lo escribas. Es decir, si hay formas de escribir que tú no dirías, no lo escribas. Suena razonable. Suena razonable. Con eso ahí Brian lo pone a pensar en Family Guy. Concéntrate. Bueno, Brian pasa ahora a lo que serían los principios de la escritura analítica y persuasiva. Porque uno de los puntos que él menciona acá de cuando escribimos en derecho, y especialmente habla de los casos como de las cortes, los jueces, escribimos para persuadir a una persona, para argumentar. Por lo tanto, eso tiene que estar bien escrito. Y, de nuevo, esto se puede aplicar a muchas cosas porque tú escribes un ensayo de esta manera, un argumento de esta manera, una respuesta de esta manera. Tienes que convencer a la persona de que estás diciendo algo correcto. Y para esto, volver al consejo inicial. Inicio, desarrollo, conclusión. Y en el inicio, el autor recomienda agregar una introducción a tu demanda, a tu apelación o lo que sea. Una página, un párrafo que se dedique a decirte el qué, el por qué y por qué razones deberían acoger tu petición. Es decir, una página que resume y dé contexto. Porque si es que tú no haces eso en un principio, la persona que lee no va a tener el marco dentro del cual moverse y le va a costar mucho más entender cuál es tu punto o qué es lo que quieres finalmente. Por eso también te recomiendan escribir un resumen cuando vas a hacer una tesis, porque la persona parte leyendo el resumen y después lee la versión larga. Pero leyendo esa versión corta le da una idea de todo lo que se va a venir. Como dices, tiene un marco por el cual moverse. Exacto. Y en esta parte es un poquitito más técnico porque se refiere al derecho y a los hechos. Generalmente en Chile se utiliza una fórmula que es expone los hechos, luego expone el derecho y por último explica por qué los hechos se relacionan al derecho y por qué tú vas a pedir algo en relación a lo anteriormente dicho. Es decir, tú dices qué pasó, cuáles son las normas y por qué eso que pasó se aplica en estas normas concretas y por lo tanto pides esto. Eso suele ser como el silogismo, pero suena aquí... tedioso. No es tan grave. Pero aquí lo interesante es que el autor sugiere un orden inverso. Él dice, parte hablando sobre la ley aplicable, después habla sobre los hechos y cómo estos hechos se aplicarían en esta ley concreta, hazte cargo de los contraargumentos. Esto es bien interesante, hazte cargo de manera como preventiva de los grandes contraargumentos y al final agrega algunas otras razones por las cuales debería el juez tomar tu caso como verdadero y el de la contraparte como falso. Él acá hablaba de que existía un mito de que tú no tienes que hablar de los contraargumentos de tu posición. Como que las personas trabajan con la lógica de si yo no veo que hay problemas, no hay problemas. Si ignoro las faltas, es mejor estrategia. En lugar de
casi que anticiparse. Y hacerse cargo, responderlas de manera inmediata. Sí. Va a ser un ejemplo extraño, pero me acordé de la película de Eminem. ¿Por qué? En uno de los... No, spoilers por una película de más de 10 años. En uno de las peleas de rap de esa película, está Eminem, está el otro personaje que se me olvidó el nombre. Y ¿qué era lo que pasaba? La otra persona sabía todas las cosas malas que le habían pasado a Eminem. Entonces decían, mira, este gallo te va a ganar, porque tiene todas las balas. Y lo que hacía Eminem es que dentro de su parte, él hablaba mal de sí mismo. De manera que todas las cosas que le habían pasado, y terminaba como, cuéntales algo que no conozcan. Ya. Bueno. Básicamente, desarmaba a la contraparte antes de que sea su turno. Igual es interesante porque si uno lo piensa desde el punto de vista de quién es el juez va a estar leyendo una argumentación consistente que además se hace cargo de manera inmediata de los argumentos de las contrapartes y los desecha. Por lo tanto, vas a tender a pensar que esa persona está en lo correcto. Y lo mismo ocurre en ensayos, tesis, cualquier cosa que sea un argumento tiene que encargarse de las debilidades y no ignorarlas o descartarlas. Porque te da la impresión de que la persona es considerada de la contraparte, que está pensando en todos los ángulos posibles. Ahora se habla mucho de que hay que ser objetivo y no tener sesgos. Y esta es una forma de dar la impresión de que tú efectivamente no tienes sesgos y eres objetivo. Yeah. Otro punto que recomienda el autor es descomprime el texto al mover las citas a los pies de página. Y el uso de citas inteligente es bastante difícil porque se suele, en el mundo legal, citar a demasiados autores o jurisprudencia. Y eso genera que los textos sean muy, muy, muy densos, tengan mucha cita entre medio. Y este autor recomienda que la mejor forma de citar es aquella que incorpora la cita en el texto. Es decir, si tú estás leyendo un texto y el texto dice, este autor dice esto que se relaciona con esto y esto, en vez de poner una cita gigante, o bien poner una comilla muy grande, o bien citar entre paréntesis todo el texto, vas a tener un texto y un párrafo más fluido, que va a hacer que la comunicación no se interrumpa por las citas, que es el gran vicio. Que poner muchas citas y hacer que el lector tenga que ir al pie de página o que tenga que ir a otros lados, interrumpe. Por lo tanto, busca aquella forma de escribir donde tú incorporas lo que este otro autor quiere decir y lo suma a tu argumento, pero de manera incluso parafraseada. Claro. Pero juega con las citas de manera inteligente. No seas una persona cuyo texto esté repartido en más de un mismo lugar en una página. Tu prioridad tiene que ser tu texto. Entonces tienes que escribir para que tu texto se vea bien, no para la cita. Y eso, como dices, también puede significar, como lo hemos visto en algunos libros, que las citas que tienen que ser grandes toman un párrafo aparte. Tienen su propio espacio. Entonces el texto fluye y la cita está bien incorporada dentro del conjunto. De hecho, yo recomiendo mucho que si ustedes van a hacer eso, que es poner en un párrafo separado una cita, destaquen en negrita la parte que es atingente a su mensaje. Porque, por lo menos a mí personalmente me pasa que me ponen una cita excesivamente larga y no tengo ganas de leerla, derechamente. A menos que te facilite la lectura con una negrita. Creo que era acá donde él hablaba que muchos abogados escribían de esta manera complicada y con mucho lenguaje técnico porque esperaban que los jueces lo leyeran y ellos sabían el lenguaje técnico. Pero en realidad los jueces odiaban ese lenguaje porque era complicado. De hecho es interesante porque el autor del libro es amigo de renombradísimos jueces norteamericanos y les hizo una encuesta a muchos y les decía, ¿qué prefieren? ¿Lenguaje técnico o lenguaje más coloquial o más simple? Y por lejos preferían el lenguaje más simple porque no obstante ellos ser abogados y manejar los términos,
La comunicación es más sencilla si tú escribes de una manera más simple. Lo cual no quiere decir que sea peor. Claro, es simplificar sin sobresimplificar. Sí. Es comunicar, si ese es el punto. Comunicación. Cuando las personas utilizan palabras difíciles, entraban la comunicación. Se vuelve más difícil. No sean el arquitecto de Matrix. Yo estoy muy, muy enojado con muchas personas que conozco que han escrito libros renombrados y que si tú los lees, verdaderamente es una odisea entender lo que quieren decir. Una cuestión nefasta. A mí me pasó que durante mi magíster perdí todo el respeto por la manera en la que los arquitectos se comunican. Y fue solo porque me tocó leer muchos papers, libros escritos por arquitectos y eran horribles de leer porque trataban una y otra vez de complejizar algo simple. De hecho, más allá del mundo legal, en la filosofía, en la arquitectura, en la estética, se tiende a utilizar un lenguaje demasiado elevado, con frases muy bonitas, pero que tantas veces están vacías de contenido. Me pasaba justito el día de ayer. Estaba con mi hermana chica, que es estudiante de arte, y tenía que hacer un ensayo respecto de un libro que uno de los profesores le había entregado. Y me pidió ayuda porque derechamente ella no era capaz de entender lo que decía el autor. Y es una persona que está en la mejor universidad de Chile, que tuvo uno de los... Debe estar en el percentil 5% más alto de Chile en la prueba de lenguaje, que es la prueba que se hace como selección universitaria. Es decir, es del 5% que más entiende en todo el país el lenguaje. Y era impresionante como yo lo empezaba a leer y como yo tengo un poquitito más de años de experiencia en lectura de textos un poquitito más enredados, lo logré descifrar. Pero genuinamente yo le decía, mira, de este punto a este punto, el autor no dijo nada. Literalmente, aquí hay pura basura escrita. Esto no dice nada, no hay ninguna idea detrás. Son puras palabras bonitas y alegorías bonitas que no dicen nada. Si quieres escribir poesía, hazlo. Pero si quieres comunicar una idea y meter poesía enredada entre medio, no funciona. Mi impresión de por qué nos molesta tanto esto es que, si bien tú puedes escribir mal, es distinto cuando intencionalmente escribes mal. O sea, estos textos hacen el trabajo extra para hacer malos textos. Es que yo creo que pecan de no entender el contexto de su texto. Si tú estás escribiendo para ser persuasivo, para comunicar una idea, para enseñar, no tienes que utilizar un lenguaje difícil. Está mal. Eso es una mala escritura si esa es tu finalidad. Si tu finalidad es otra, por ejemplo, es poesía, donde el uso del lenguaje y la belleza del lenguaje tiene un valor distinto, escribe lo más difícil que tú quieras y está muy bien. Ojalá que sea muy elevado el lenguaje. Pero si tu intención es comunicar, no lo hagas porque estás cometiendo el error de olvidar que tu texto tiene un receptor. Si tu intención es comunicar una idea, no puedes comunicártela a ti mismo. Se la tienes que comunicar a un tercero. Y si el tercero no te entiende, tu texto falló. Básicamente tu texto no puede ser masturbación intelectual. Exactamente. Y es terrible porque los abogados olvidan que, por ejemplo, una apelación, una demanda, tiene que intentar convencer a un juez. Es un tercero, tienes que comunicarte con ese ser humano. Jesucristo. La tercera parte es más técnica. Se preocupa de los contratos, de los memos, de cómo tienen que ser todos estos escritos netamente legales. Y aquí yo creo que se sale un poco más de la universalidad, porque los capítulos anteriores podrían ser aplicados a cualquier tipo de escritura. Este es súper concreto. Así que dispara las ideas rápido. Algunas ideas rápidas y algunas recomendaciones textuales. Redacta para un lector ordinario, no para un mitológico juez que algún día puede llegar a leer el documento. Organiza las cláusulas en orden descendente de importancia, de más a menos. Eso es súper bueno, porque lo que es clave en un texto legal en general y un contrato en específico es
dar la esencia del contrato en un principio y después las otras cláusulas que no son tan relevantes. Y muchas veces tú tienes textos donde una cláusula que es relativamente importante figura en un lugar donde no debería estar, es decir, muy lejos del asunto principal. Entonces tiende a olvidarse, a mezclarse, a confundirse. Minimiza las definiciones y las referencias cruzadas. Si tienes muchas definiciones, ponlas en una planilla al final del documento, no al principio. Que es muy parecido a tener un diccionario al final del documento y que si estás leyéndolo y es un documento y un contrato súper grande, es decir, tiene muchas páginas, es mucho más cómodo ir leyendo y revisar al final que al principio. Claro, es poner los anexos al final. Sí. Bueno, tiene varias recomendaciones textuales, me refiero a textuales respecto al texto y palabras que usar, no usar, pero yo creo que no hay que detallar mucho en ellas porque para nuestra audiencia en general pueden ser excesivamente técnicas. Una sola que me gustaría una sola que me gustaría detenerme se refiere a los números en general, que dice: prefiere los números, no las palabras, para denotar cantidades y evita duplicarlos, es decir, poner palabras y números. Y la regla general es, de los números del 1 al 10, escríbelos en palabras, 3 con letras. Yeah. Pero del 11 en adelante utiliza números, porque las personas con números más grandes no piensan en palabras. Y de hecho hay muchos números que son difíciles de escribir. A menos que, con excepción, de que se trate de millones, porque 3 millones es más fácil escribirlo con un número 3 y la palabra millones que poner 3 y 6 ceros. De hecho, la otra vez leía que una de las teorías de por qué la gente en China es tan buena para las matemáticas es que el lenguaje chino es eficiente con los números. Ya. De manera que es fácil de agrupar, como que ocupa menos espacio. Ya. Lo mismo pasa, por ejemplo, con... esto lo digo respecto a que Twitter ahora tiene más caracteres, que hay lenguajes que son más y menos eficientes en cuanto a caracteres. Ya. Por ejemplo, 140 caracteres es distinto en español que en japonés que en ruso, que tienen distintos abecedarios. Me imagino que ellos tienen... Creo que el ruso es el más ineficiente y que el japonés es de los más eficientes. Ya, que con un solo kanji tienes lo que en español serían 3 palabras. Claro, algo por el estilo. Ya, qué fácil. 140 caracteres como trampa. Después, la parte 4 tiene que ver con el diseño de documentos. Hacer que se vean bonitos. Sí. Fuera de broma, el texto tiene una cualidad estética que raramente se toca y es apreciada. Y que por suerte este libro tenía buena estética. Sí. Es típico ver el vicio de algunos abogados antiguos o gente en general que utilizan tipografías en Word que son excesivamente feas, como Courier. Que yo lo he visto en muchos escritos judiciales y es espantosa. Hay que usar Comic Sans. O Comic Sans. El autor, de hecho, recomienda usar Palatino, Garamond, evitarla en general todas aquellas que sean difíciles de leer. Y también jugar con los espacios. Cuando uno se enfrenta a un texto donde hay un párrafo sin ningún espacio en toda la página, es un desincentivo gigantesco a leer. ¿Por qué? Porque derechamente no hay pausa, no hay descanso visual. Y va a generar que si ustedes tienen un juez que tiene 500.000 causas que revisar y ve una con solo párrafos gigantes, va a aborrecer su lectura y no lo va a leer bien o derechamente no lo va a leer. Por lo tanto, lo que tú estabas buscando va a ser completamente olvidado debido a la forma en que tú pusiste visualmente el texto. Me impresiona cómo se repite una y otra vez esta idea que es normal verla en otras cosas como piensa en tu cliente, piensa en el consumidor. Acá es piensa en el lector. Sí. Siempre es tercerizar lo que estás haciendo, de que no estás haciendo esto para ti, no estás escribiendo para ti, lo estás haciendo para alguien más. Alguien va a leer lo que escribiste. Sí. Por ejemplo, en esta parte recomienda subrayar las ideas y
hacer atractiva la atención en ciertas partes. Y subrayar, sobre todo con negrita más que con subrayado propiamente tal. Eso Es decir, se ve mal. destacar con negrita. Y evitar usar solo mayúsculas. Porque para el lector actual eso pareciera como que alguien estuviera gritando. Ey, Internet me enseñó que si alguien usa mayúsculas en cada letra es que tiene razón. Por favor, huelan a distancia el sarcasmo de mi querido amigo Pedro aquí presente. Oh, por favor, no hagan eso. Y por último, la parte 5, que es, yo diría, más blanda, porque es un llamado a seguir mejorando, a preocuparse de escribir bonito y bien, y da recomendaciones de libros, de críticas constructivas. Tiene un método de edición de documentos que, si tú eres editor, es un buen lugar para partir. Pero yo diría que es más motivacional en cierto sentido esta parte que técnica. Ujú. Pero funciona Sí. dentro de todo. Claro, no es fundamental, pero es un buen cierre, porque si vas a decirle a todo el mundo, mejoren cómo escriben, tienes que encaminarlos un poco. No quieres decirle a todo el mundo, estás haciendo algo mal, y detenerte. Tiene que venir el, ahora que te dije cómo hacerlo, tienes que, ta. Ujú. ¿Qué te pareció a grandes rasgos el libro? Entonces, cuando lo recomendaste, como que levanté una ceja emocional. Ya. Porque, por un lado, era lectura legal, no es mi área de expertise, pero podía ser choro. Pero también era, efectivamente, en inglés, que ni siquiera es el idioma con el que hacemos el podcast. Entonces fue una grata sorpresa lo que encontré. Que, si bien yo me salté los ejercicios y varios de los ejemplos que traen en partes técnicas que ¿Que no manejabas bien? no Sí. manejaba bien, o también yo sentía que, ok, esto no lo puedo compartir de la misma manera que quizás Santiago lo pueda hacer en el podcast. Fue una buena experiencia, como que me contagió el gusto por el lenguaje en sí. Como este libro de Stephen King sobre escribir, te contagia ese amor por las palabras que creo que es muy importante en cada cosa que hacemos. Si bien en nuestra área de expertise o no, las personas que hacen estas cosas aman lo que hacen y hay personas que son buenos comunicadores de ese amor. De hecho, como decíamos en un principio, 3/4 partes de este libro son aplicables a cualquier tipo de escritura. No es solo legal. Entonces, no tuve tanto miedo en recomendarlo porque yo sabía que iba a ser así. Y sobre todo, tomando en consideración que nosotros estamos en un pequeño emprendimiento aquí en este podcast de lectura. Entonces, leer sobre la buena escritura nos va a ayudar a tener elementos técnicos que nos permitan juzgar de mejor manera. Si yo tuviera que poner una nota del 1 al 10, a mí me encanta este libro. Para mí es un 10 o un 9. Cualquiera de los dos, dependiendo si son o no abogados. Si no eres un abogado, tal vez es un 8 porque no te va a dar tanta utilidad. Pero si eres abogado, este es un libro que yo recomiendo sí o sí. Y es un curso que yo voy a hacer en la universidad. Entonces, yo creo que es muy valioso, si tu profesión es la abogacía, el revisar por último. Mirar por arriba los títulos y ver cuál te gustaría explorar un poquitito más, porque te va a hacer un mejor abogado. Esto es un libro eminentemente práctico. Práctico. Mucho ejercicio, mucho ejemplo, muy consistente. ¿A ti qué te pareció? Como me salté la parte de los ejercicios, siento que no tuve la experiencia completa como para así darle con tanta convicción una nota. Pero incluso considerando solo la experiencia que tuve, fue una buena experiencia. Y no solo eso, fue muy buena. Entonces yo te diría 8 para alguien que no es abogado. No. Porque este es un grato libro y, de nuevo, me pasó que leyendo una idea, empezaba a leer el ejemplo solo porque era entretenido. Había, como dicen, un buen storytelling. Es divertido como un libro que habla sobre escribir bien estaba muy bien escrito. Por lo tanto, me demostraba que su forma de escribir es la adecuada. Sí. Porque es un libro muy ágil,
muy bueno para comunicar. Hay disciplinas que engloban muchos aspectos de la vida cotidiana, que, entre comillas, son muy humanas. Entonces, que este autor humanizara el derecho y que demostrara, mira, acá estamos hablando de personas, así que tratémoslas con el nombre, no el demandante, el demandado. Vamos a contar lo que ocurrió acá. Aterrizaba todo lo que yo veía tan distante. Y eso es algo que aprecio mucho. Ya, sí. A mí la parte que más me gustó es aquella que se preocupa de recordarte que cualquier escritura persuasiva tiene que tener en mente al lector. Y que tú no escribes para ti mismo. Y escribir difícil no te hace ser más inteligente, solamente te hace ser un peor comunicador. Por lo tanto, yo sentí que eso fue lo que más rescató del libro. Yo voy a rescatar la otra parte, la inicial, ya que habla de muchas técnicas que a mí me hubiera gustado tener cuando tenía que escribir tanto. Porque me persiguió mucho mi mala escritura. Y por más que la trabajaba, seguía estando ahí. Entonces me gusta ver estas metodologías de escritura que siento que me harían el trabajo más fácil. Y que escribir mejor no sea algo que tenga que sufrirlo, sino que disfrutarlo. Y habiendo dicho eso, llegamos a un cierre por el día de hoy. Los invitamos nuevamente. Creamos un sistema que se llama Patreon, donde todas las personas que quieran apadrinarnos y ser nuestros padrinos nos pueden ayudar, ya sea con $1, $2, $10, da lo mismo, lo que ustedes quieran. Pero nos ayuda a mantener este proyecto vivo, porque tiene ciertos costos y para nosotros sería ideal que a través de este club nos pudiéramos apoyar todos en el desarrollo y creación de este podcast. Por lo tanto, los invitamos a meterse en nuestra página web, también están las notas de este propio episodio, y revisar la parte que se refiere a nuestros padrinos. Los padrinos son padrinos de bronce, plata y oro y tienen distintas recompensas. Si ustedes nos ayudan con distintos niveles, van a recibir distintas recompensas. Y en una nota al margen de lo que acabas de decir, por la magia de la grabación, edición y publicación, este va a ser el último capítulo que ustedes van a escuchar antes de que vayamos a PodCon, la convención de podcast que va a ser en Seattle y que vamos a asistir en un afán de aprender a mejorar esto y compartir el podcast más allá de esta región. Así que les agradecemos su apoyo, estamos muy felices porque ya tenemos nuestros primeros padrinos. Y si alguien por esas casualidades también va a PodCon, que me escriba porque voy a estar allá esa semana en Seattle. Que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este club de aprendizaje. Para estar al día pueden seguirnos en las 3 redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde podrán encontrar noticias y citas a los libros que leemos. Los invitamos a compartir con todos sus amigos este episodio para difundir sus ideas y hacer de este un mundo mejor. Les pedimos que nos dejen sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales y en particular las aplicaciones Apple Podcasts y Overcast si están en iPhone y Podbean y Stitcher si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien. Por ejemplo, ciertas decepciones.